Gandía pasa a fase 2 y asumimos el reto tomando medidas valientes, medidas que hagan nuestra ciudad más amable, más cómoda y sobre todo más segura. Sabemos que la única manera de combatir el virus es manteniendo las distancias de seguridad, de manera que vamos a garantizar que la ciudadanía tenga mayores distancias y mayores espacios nuevos para este nuevo tiempo que tenemos que vivir. De forma inédita e histórica, nuestra ciudad va a cerrar al tránsito el paseo marítimo, de manera que esos 6 metros de calzada se los ganará la ciudadanía, se los ganará el peatón y también compensará esa mayor ocupación que va a tener la hostelería. Todas estas medidas han sido consensuadas con los agentes implicados, nos hemos visto desde luego respaldados en todo momento por ellos y creemos que es una primera acción que podría desencadenar nuevas acciones en nuevos espacios de Gandía. Vamos a desviar el tráfico del transporte público, también va a ser eliminado de la primera línea del paseo marítimo y va a pasar a la calle Clos de la Mota, por cierto, reivindicación histórica de la Junta de Distrito de la Playa. Los empresarios de hostelería pensamos que es una decisión muy acertada y después de mucho tiempo de estar trabajando conjuntamente con el Ayuntamiento, somos un destino turístico seguro, estamos en condiciones de abrir a todos nuestros ciudadanos y visitantes una de las mejores playas del Mediterráneo y lo vamos a hacer cumpliendo escrupulosamente las medidas y consejos de las autoridades sanitarias. Habrán itinerarios de entrada y de salida, deberán de cumplirse estrictamente la distancia social de 2 metros con el resto de bañistas. Lo que vamos a recomendarle a la gente es que se parcele el espacio que va a usar de la playa. Nosotros como ayuntamiento vamos a fabricar y a facilitar a la ciudadanía una serie de kits, de manera que garantizamos el espacio individual de cada uno y de manera muy fácil y muy intuitiva, respetando todos el espacio del otro, vamos a tener una playa segura.